Bueno, ahí estamos. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, se siguen sumando. Bueno, mientras tanto vamos comenzando. Seguramente irá sumándose gente en el desarrollo de la clase. Bueno, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a todas y todos a una nueva clase organizada por el Consejo Federal de Defensoras y Defensores Generales de la República Argentina. La clase de hoy versará sobre el impacto del chat GPT en la abogacía que dictarán las doctoras Carolina Arias y Melania Gadea. Eh, Antes de presentarlas formalmente a ellas y comenzar la clase, le voy a dar la palabra al coordinador del Consejo Federal, el doctor Ariel Alice, para que diga unas palabras y luego ahí sí ya comenzamos la clase. Adelante, Ariel. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en el día de hoy estamos dando continuidad a este ciclo de charlas, clases, conferencias desde el Consejo Federal. Comenzamos el año con un tema muy relevante como fue el tema de la justicia restaurativa en relación con el régimen penal juvenil y le damos continuidad en el día de hoy con este tema también de tanta actualidad y relevancia como es el impacto en nuestro ejercicio profesional, la abogacía, en los distintos ámbitos del ChatGPT y con dos prestigiosas exponentes que vienen trabajando muy bien en la materia, como Melania y Carolina. Así que simplemente agradecerles la presencia a todos y a todas, porque siempre en nuestro quehacer cotidiano hacerse este espacio para dotarnos de determinadas herramientas que tienen que ver con una tutela judicial efectiva y también con una defensa técnica eficaz, es de suma importancia y relevancia. Así que simplemente, y para ser breves, bueno, saludarles, agradecerles y simplemente darte otra vez la palabra, Sebastián, para que ya las presentes y que comience a la brevedad la clase. Muchas gracias, Ariel. Bueno, entonces damos comienzo a la clase. Ante todo, recordarles a todas y todos que por favor controlen que no se activen los micrófonos. En la medida de lo posible pedimos que tengan la cámara encendida. Después, con respecto al formulario de asistencia que les vamos a otorgar, ahí pedimos que por favor en el formulario, cuyo link ahora vamos a pegar en el chat, o creo que ya está, completen sus datos ahí. Y después ahí hablando con las expositoras, justo antes de comenzar la clase, en cuanto a la dinámica, decíamos va a haber primero un bloque de exposición por parte de ellas y después las preguntas las dejamos al final, así que durante el desarrollo de la exposición pueden ir formulando las preguntas por escrito en el chat y luego le damos lectura. También eso no implica que al final de la clase podamos abrir el micrófono. Si alguien quiere tomar la palabra, por favor, pedimos que levante ante todo la mano, que la solicite formalmente y que sean muy concretos y concisos con con la pregunta o comentario. Bueno, entonces sin más, presento ante todo a la doctora Carolina Arias. Ella es prosecretaria administrativa de la Defensoría General de la Nación, es abogada especialista en Derecho Informático por la Universidad de Buenos Aires, es profesora adjunta interina de la asignatura Abogacía Digital y Tecnologías Emergentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es coordinadora y coautora del manual Abogacía Digital y Tecnologías Digitales Emergentes publicado por la ley en el año 2024. Por otro lado, la doctora Melania Gadea es abogada en el ámbito privado con orientación en Derecho Empresarial, graduada asimismo por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente cursa el posgrado internacional en Inteligencia Artificial Generativa, Prompting y Derecho en la Facultad de Derecho de la UBA, Research Assistance de FAR, de Frontier Researchers, integrado en el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es asimismo auxiliar docente en la asignatura Abogacía Digital y Tecnologías Emergentes, también de la Universidad de Buenos Aires. Así que, bueno, sin más,
Carolina, Melania, ante todo un agradecimiento por aceptar estar aquí compartiendo esta clase con nosotros. Un placer por ustedes que sabemos que saben mucho de la materia y porque es un tema, como bien también decía Ariel, de muchísima actualidad. Así que bueno, sin más, les paso la palabra. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es un placer para nosotras estar hoy acá. Bueno, agradecemos al Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina por la convocatoria, a Sebastián, a Ariel, a Jorge, a Milagros, que nos convocaron, así que para nosotras es un privilegio estar hoy acá y agradecemos la presencia de todos ustedes. Bueno, como bien indicamos al inicio, vamos a estar hablando un poco sobre el chat GPT y el impacto que genera en la abogacía, para lo cual trajimos hoy un video en donde vamos a empezar a hablar un poco de los desafíos que presenta la inteligencia artificial en la actualidad. Desafíos que son positivos y por otra parte que generan riesgos. La primera parte de esta clase va a estar destinada a hablar un poco sobre cuestiones que son introductorias. Vamos a hablar un poco de qué es la inteligencia artificial, cómo se compone, la importancia de los datos, y qué desafíos presenta desde el punto de vista de la abogacía. Y después la segunda parte va a estar a cargo de la doctora Melania Gadea, que ella es investigadora de IALAB y tiene un conocimiento espectacular en torno al chat GPT, y vamos a estar hablando un poco de la IA generativa del chat GPT, y va a ella realizar en vivo algunas pruebas del uso del chat GPT que nos pueden servir a los defensores para la tarea diaria hoy día. Así que vamos a arrancar entonces con el video, así que le pido a la doctora Melania que lo comparta. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto estar compartiendo hoy con ustedes y voy con el video introductorio. ¿Me avisan si se ve bien la pantalla? Se ve bien. Perfecto. Creo que la tecnología y hoy en particular la inteligencia artificial están tomando un rol extremadamente relevante en la forma en la cual nos comunicamos, en la forma en la cual interactuamos, en la forma en la cual trabajamos, la forma en la cual educamos, en la forma en la cual proveemos servicios de salud, etc. Y creo que el impacto es enormemente positivo. Amplificar las capacidades y la calidad del trabajo que hacemos las personas. Este discurso de nunca la tecnología quitó fuentes de trabajo, siempre las creó, siempre las crea para un determinado grupo. ¿Y qué pasa con el otro grupo? ¿Cómo va a afectar el trabajo? Sin lugar a duda va a sustituir fuente de trabajo, eso no le pongo duda. Lo que sí creo que va a reconvertir, y eso va a impulsar a que donde aparezca algoritmos que van a sustituir, hay alguien que tiene que trabajar en esos algoritmos. También estoy totalmente de acuerdo que la regulación y el impulso para reconvertir gente a veces va más lento de lo que va la tecnología, y ahí en esos gaps es donde se generan seguramente algunos conflictos. El tema, como decía yo, ¿no? Es el uso responsable. El uso responsable por parte de los gobiernos que la quieran emplear, en el marco legal de que lo emplean, el uso por parte de los privados, en el marco de las normas que lo habilitan, y siempre con marcos éticos, que era lo que mencionábamos antes, que den cierto resguardo de que se van a usar correctamente. Acá yo creo que hay tres aspectos que son sumamente importantes de identificar. El primero tiene que ver con que efectivamente aquellas tareas que son repetitivas y monótonas tienden a ser automatizadas. Y esa es una realidad con la cual creo que tenemos que convivir. Hay una segunda parte que viene junto con eso, que tiene que ver con la enorme cantidad de nuevos puestos de trabajo que sí requieren mayor nivel de especialización asociado al software, a la tecnología, a la robótica, a la electrónica. Y eso me lleva al tercer punto, y que creo que es al desafío al cual todos, sector privado, educación, sector público, sociedad en general, el cómo esto nos invita a pensar en la educación como un valor y como una característica fundamental. No es algo moderno, ¿sí? Por eso creo que ya ha pasado bastante agua bajo el puente como para poder decir que el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas es algo positivo. No nos cuestionamos cuando nuestra aplicación de música nos dice qué canción podemos escuchar o nos recomienda qué canción escuchar, o nuestra aplicación de series y películas nos dice qué película o serie estaría bueno que viéramos. Eso es inteligencia artificial, no lo cuestionamos y lo tomamos como algo bueno.
Los principales dilemas relacionados con la inteligencia artificial hoy tienen que ver con el posible daño que se genere o consecuencias en derechos fundamentales no buscados o no esperados, y tienen que ver obviamente con privacidad, discriminación, afectación a otros derechos. Y desde el punto de vista ético, la pregunta principal es: ¿qué costo queremos pagar como sociedad cuando adoptamos una solución? Esta cosa como ¿no? Esta fantasía como apocalíptica de que los robots nos van a tomar, 2001 decía del espacio, ¿no? Que van a dominar la Tierra. Hay gente que entiende, que sabe de estos temas, que la debate en serio. Hay filósofos y pensadores que la debaten en serio, entonces tiendo a pensar que existe por lo menos indicios de que es un escenario que deberíamos considerar, pero no sé, digamos, cómo me siento respecto de eso. ¿Cómo pienso que esto, o cómo, más que pienso, cómo quiero que impacte de manera positiva? O sea, quiero que impacte así. Los actores tenemos la posibilidad de poder influir un poco en eso con lo que pensamos que debería impactar. Entonces, bueno, hay que hacer que impacte de manera positiva, manejando constantemente las tensiones que van a existir entre los distintos actores. Aquellos que van a querer empujar a tener más datos y sobre eso generar más acciones, generar resultados, y aquellos que van a querer proteger la privacidad de los usuarios. Todos tienen su punto de vista, todos tienen también sus motivaciones, y bueno, otros actores empezarán a generar esas discusiones, a generar los balances para que todas las tensiones que puedan existir vayan canalizando hacia un buen resultado. Que eso es lo que quiero que suceda, que sea un impacto positivo. Perfecto. Bueno, quisimos traer este video para que ustedes vieran qué es lo que está generando la inteligencia artificial. Bueno, ahí vamos La a inteligencia compartir artificial pantalla. tiene la posibilidad de impactar nuestra sociedad y nuestra economía de manera realmente muy grande. Ahí está. Bueno, quisimos traer este video para que ustedes vean lo que genera en el público en general la utilización de la inteligencia artificial. Y yo tomé como base algunas palabras que fui escuchando de los autores que fueron hablando, que tenían cargos distintos en diferentes ámbitos privados y ámbitos públicos, y todos se encuentran, obviamente, imágenes positivas y negativas respecto del uso de la inteligencia artificial. Todos ven a la inteligencia artificial que vino para quedarse. Incluso hay una de las participantes del video que dice: la inteligencia artificial no es algo nuevo. De hecho, ninguno de nosotros nos cuestionamos cuando, por ejemplo, tenemos algunas aplicaciones, como por ejemplo Pedido Ya, en donde a nosotros, si todo el tiempo compramos hamburguesas y esa aplicación me tira y me lanza los puestos de hamburguesas, ¿por qué me lo está lanzando? Porque ya tiene un perfil que utiliza inteligencia artificial en donde ya me está recabando que yo, Carolina Arias, quiero comprar hamburguesas. Nadie se cuestiona eso. Pero la inteligencia artificial está hace muchísimo tiempo. Incluso cuando nosotros visualizamos determinados nombres de dominios, páginas web, por ejemplo, de compra y venta de determinada mercadería, y yo siempre doy el ejemplo de Ricky Sarkani porque me gustan los zapatos de Sarkani, que yo entro en mi máquina y pongo Ricky Sarkani, busco zapato de Ricky Sarkani, cuando entro en mi dispositivo en celular, veo que en la publicidad me aparece Ricky Sarkani. Yo eso no lo cuestionaba y lo vengo viendo hace muchísimo tiempo, ya hace 10 años que vengo viendo eso. Bueno, eso tiene que ver con la inteligencia artificial y nadie la cuestiona. Digo, hoy estamos hablando de la inteligencia artificial y el impacto que genera en la labor diaria, por ejemplo, de los abogados. Pero la realidad es que la inteligencia artificial ya se viene desarrollando, solo que ahora encontramos tal vez el impacto dentro de nuestra profesión. Y cuando veíamos ese video también observábamos que hay muchas personas que están preocupadas si la inteligencia artificial nos va a reemplazar en nuestros puestos laborales o no. Y también se hablaba que la inteligencia artificial genera nuevos puestos laborales, o sea, laborales, ¿sí? La utilización de la robótica, la creación de determinados software, es decir, que estamos en lo que se denomina un cambio de paradigma respecto del uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Pero lo más importante y lo que quiero recabar de este video que vimos recién es que si uno hace un buen uso de la inteligencia artificial, si la inteligencia artificial establece una regulación y unos parámetros de cómo tiene que ser utilizada, obviamente que es una herramienta muy útil desde el punto de vista de la abogacía. Es decir, ¿la podemos utilizar? ¿Es positivo? Sí, siempre y cuando
tengamos parámetros, estándares, una regulación específica del buen uso de esa herramienta. Ahí vemos en pantalla un poquito dónde se encuentra la inteligencia artificial y cuando hablamos de ella vamos a hablar de la revolución disruptiva. Y ahí vemos, por ejemplo, algunos ejemplos de inteligencia artificial, como por ejemplo el ChatGPT, que es esa plataforma que va a estar hablando Melania hoy, en donde nosotros le preguntamos a un determinado programa alguna cuestión que nos interese, por ejemplo, no sé, de cualquier cosa, y esa aplicación nos lanza un resultado. No quiero hablar mucho de ChatGPT para no espolear la parte de Melania, pero se compone inteligencia artificial el ChatGPT. Después vemos otras plataformas, como por ejemplo Satoshi Tango, que es una plataforma que sirve para invertir en criptoactivos, que también se compone inteligencia artificial. Vemos otras plataformas, por ejemplo Pedido Ya, que en el comercio electrónico son plataformas de economía colaborativa, que fue el ejemplo que di al inicio, en donde yo, Carolina Arias, si constantemente estoy comprando hamburguesas a través de esa plataforma, la inteligencia artificial, a través de los datos que yo le coloco más un algoritmo, me lanza un resultado y son todos los negocios de hamburguesa. Entonces ya me perfila que Carolina Arias va a comprar hamburguesas. Y después tenemos otras plataformas de geolocalización, como por ejemplo el Waze, que también están plasmadas por la inteligencia artificial. Estas nuevas tecnologías irrumpen de manera fotónica los ámbitos convencionales, ¿sí? Es decir, nosotros hoy estamos surfeando la ola de la revolución disruptiva empapada de la inteligencia artificial. Es decir, estamos surfeando esta ola y lamentablemente tenemos que utilizar, e incluso sin darnos cuenta, utilizamos a la inteligencia artificial. Por eso es que digo esto de que no nos damos cuenta, porque muchos me dicen, no, yo no uso inteligencia artificial. ¿Estás seguro que no usas inteligencia artificial? Y empiezo a dar estos ejemplos de estas plataformas, o cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos música a través de algunas aplicaciones musicales, estamos utilizando inteligencia artificial. Tal vez lo que no utilizamos es el ChatGPT, que es esta herramienta nueva de IA generativa que vamos a estar hablando un poquito más. Pasamos a la próxima filmina. ¿Qué nos deparará en el futuro a los operadoras y los operadores jurídicos? ¿Pueden ser reemplazados? Esta es una de las preguntas y lo vimos en el video. ¿Podemos ser reemplazados por la inteligencia artificial? Y ahora pasamos a la próxima filmina de un estudio que se hizo en una universidad estadounidense en Massachusetts, en donde a través de la utilización de inteligencia artificial, precisamente el ChatGPT, lo que se hizo fue poner a disposición de alumnos de carne y hueso un determinado examen, poner a ChatGPT para que realice ese mismo examen que iban a realizar los estudiantes de carne y hueso y no decirle a los profesores que iban a corregir esos exámenes quién hizo cuál o tal examen, ¿sí? Como los concursos acá en el Ministerio Público de la Defensa, bueno, no sabían los profesores quiénes eran los autores de esos exámenes. ¿Cuál fue el resultado? Fue que los exámenes realizados con ChatGPT aprobaban, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir entonces? Puede ser que nos reemplace. Bueno, esa es la duda que se nos genera a nosotros. Pero el resultado de este estudio lanzó que los estudiantes de carne y hueso obtenían calificaciones por encima del aprobado. ¿Esto qué quiere decir? ChatGPT es una herramienta que sirve, ¿sí? Por ejemplo, para aprobar exámenes, pero la calidad del trabajo lo daba el ser humano. Entonces, con esto la conclusión a la cual abordamos es, sí, ChatGPT puede llegar a reemplazarlos. Lo que sucede es que hoy la calidad del trabajo lo da el ser humano. Es decir, todavía no nos pueden reemplazar la inteligencia artificial, ¿sí? Y obviamente después vamos a ver más adelante que ChatGPT de alguna forma lanza errores respecto a la creación de jurisprudencia. Entonces es muy importante que esta herramienta sea una herramienta, un asistente, pero de ninguna manera nosotros, por ejemplo, presentemos en tribunales un escrito realizado puntualmente por ChatGPT y no lo visualicemos, ¿sí? Siempre tiene que estar el ojo del ser humano para obviamente otorgarle mayor eficacia y eficiencia a ese resultado que me otorga esa herramienta, ese asistente. Pasamos a la próxima filmina. La pregunta ahora es, ¿qué es la inteligencia artificial? Porque venimos hablando de la inteligencia artificial, pero no sabemos qué es, cómo se compone. Y ahí vemos una definición que dice que la inteligencia artificial es la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje y el razonamiento lógico. Estas operaciones las realiza gracias a los algoritmos que constituyen una secuencia de pasos lógicos como si fuera una receta de cocina. Tal vez ustedes se rían de esta definición, pero cuando nosotros explicamos en la materia de abogacía digital que dictamos en grado en la Universidad de Buenos Aires, cada vez que queremos explicar cómo funciona la inteligencia artificial, lo hacemos a través de una simple imagen que es la que ven en pantalla.
nosotros indicamos que es como si fuese cocinar una torta. Tenemos, por un lado, los ingredientes que son los datos, ¿sí? Por los cuales opera la inteligencia artificial. Después tenemos el libro de la receta, ¿sí? Que me va a decir cómo combinar esos datos. Entonces va a ser cómo pongo los ingredientes de tal o cual forma para poder obtener el resultado que sería, en este caso, como ven en la imagen, la torta. La inteligencia artificial opera de la misma forma. Los datos son los ingredientes. El libro de receta que me dice el paso a seguir es el algoritmo que procesa esos datos y me va a lanzar un determinado resultado. De esa manera simple opera la inteligencia artificial, como si fuese una receta de cocina. Por eso es tan importante, y vamos a pasar a la próxima filmina, el tema de los datos. Los datos es sumamente muy importante el tema de la conservación de los datos, ver qué datos aporto, qué datos no aporto, porque hoy el dato es poder, entonces a través del dato es que se procesa y se obtiene un determinado resultado, ¿sí? Entonces esto es algo que lo vamos a estar viendo cuando vemos el tema del chat GPT, cuando uno acepta los términos y condiciones que muchas veces nosotros no leemos. Utilizamos aplicaciones, aceptamos, la bajamos y no vemos qué hacen con nuestros datos. Y esto es muy importante porque cuando se utiliza inteligencia artificial, el dato es el combustible que permite que el algoritmo trabaje y genere un determinado resultado. Entonces, es importante ver qué datos nosotros le estamos dando a la aplicación y qué se va a hacer con ese dato. En el caso de las defensorías, nosotros tenemos un montón de asistidos, de clientes. Entonces, ¿qué se hace con ese dato? ¿Cómo se lo conserva? ¿Cómo se lo resguarda para evitar que se de alguna forma vulneren garantías constitucionales? Entonces, eso vamos a estar hablando un poco cuando se utilice ChatGPT, cómo se hace para ocultar determinados datos y que la aplicación no pueda disponer de esos datos. Pasamos a la próxima filmina, en donde vamos a hablar un poco que hay diferentes clases de inteligencia artificial. La que nosotros hoy observamos, y la que vamos a ver cuando veamos ChatGPT, es una inteligencia artificial débil. Este tipo de inteligencia artificial son sistemas algorítmicos que son capaces de resolver problemas muy bien definidos y acotados. El ejemplo es el asistente de Google, Siri o ChatGPT. El asistente de Google, y por eso puse esas letras chinas, si ustedes ingresan en el asistente, tienen distintas opciones. Por ejemplo, lo que se llama el traductor. Entonces, tenemos, supónganse que yo compre una luz china y me viene el instructivo en chino. Hoy, si yo escaneo con el traductor de Google, directamente esa imagen que ven en chino la van a ver traducida. Bueno, la tecnología que se utilizó para hacer esa traducción es la inteligencia artificial débil. Bueno, Siri también la utiliza, ChatGPT también la utiliza. Y después tenemos la inteligencia artificial general o fuerte, que es una inteligencia artificial todavía no alcanzada, y ahí vemos la película recontra vieja del hombre bicentenario, en donde directamente a través del uso de la inteligencia artificial se podría hacer todo lo que hiciera el ser humano. Se está yendo hacia eso, pero la verdad es que hoy estamos en una inteligencia artificial débil en donde todavía no somos reemplazados, ¿sí? Como el hombre bicentenario en esa película de los 90, ¿sí? Pero se quiere ir hacia eso. La realidad es que hoy eso todavía no se alcanzó. Más allá de que ustedes vean robots o vean algunos autos que se muevan solos, autos autónomos y demás, todo es inteligencia artificial débil, no es inteligencia artificial general o fuerte, ¿sí? Que es la que se quiere alcanzar a futuro, ¿sí? Pasamos a la próxima filmina. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? ¿Sí? Viene la inteligencia artificial general y luego tenemos la inteligencia artificial generativa. Y ahí vemos el loguito de ChatGPT. ChatGPT es una inteligencia artificial generativa que fue desarrollada por la empresa OpenAI, sí, fue la primera que generó este tipo de inteligencia artificial, y es un tipo de IA que puede crear ideas, contenidos nuevos, conversaciones, textos, historias, imágenes, videos y música. Y ahí tenemos como ejemplo esa imagen, que es una imagen ya que quedó vieja, en donde vemos la imagen de lo que era el Papa difunto, ¿no? Con una campera rapera. Bueno, esta imagen obviamente no es real, fue una imagen creada a través de ChatGPT, de la IA generativa, en donde se le pidió al ChatGPT, se le introdujo una imagen del Papa, se le introdujo una imagen de una campera y emitió obviamente esta nueva creación. Uno de los debates que se genera sobre el uso de la inteligencia artificial generativa es quién detenta los derechos de propiedad intelectual sobre las nuevas creaciones que hace
esta nueva tecnología? Bueno, ese es un tema de debate que hay algunos países que ya lo han resuelto, si es que los derechos de propiedad intelectual los tiene el verdadero titular de la imagen inicial o si lo tiene quien le introdujo lo que se llaman prompts, que lo va a explicar seguramente Mel. Los prompts es la nueva manera de hablarle a la inteligencia artificial, es como si fuese un nuevo idioma, es decir, cuanto mejor sea el prompt que yo le voy a dar a ChatGPT, más eficaz y eficiente va a ser la respuesta que obtenga. Si yo le hablo sin tanta especialización, seguramente la respuesta que obtenga no sea la adecuada. Por eso es tan importante y hay un montón de posgrados que están vinculados a la generación de prompts, es decir, es como si aprendiéramos un nuevo idioma, el hablar con la inteligencia artificial. Bueno, otra cuestión importante de la IA generativa es que aprende la historia y predice, para lo cual es necesario que los datos sean fidedignos. La IA generativa crea nuevos datos y en algunos casos los inventa. Este es un, de alguna forma, desafío que tenemos y algún riesgo que se genera mediante el uso de la inteligencia artificial, más que nada con el chat GPT, y es que en muchos casos ha inventado jurisprudencia. Entonces, por eso es importante el ojo del ser humano y saber y tener un parámetro de para qué lo podemos usar y para qué no lo podemos usar. Como veían en el video, para tareas que son meramente estandarizadas, el uso del chat GPT es excelente. Ahora, si hay alguna cuestión que merece mayor investigación en donde se requiere jurisprudencia específica, se le puede introducir ese tipo de jurisprudencia, pero es importante que estemos nosotros los seres humanos visualizando qué es lo que lanzó como resultado el chat GPT. Y ustedes me van a decir, bueno, pero esto es trabajo doble. No, la realidad es que se tiene que definir ¿con qué voy a utilizar ChatGPT y con qué no voy a utilizar ChatGPT? ¿Será para algún punto en particular del escrito que puedo llegar a utilizar ChatGPT? Pero no para todo, ¿sí? Es decir, no se puede utilizar para todo. Esto es lo importante y lo que nosotros queremos remarcar de nuestra especialización en donde para todo no se puede utilizar, sino que hay que definir y establecer para qué lo voy a utilizar, qué parámetros, qué directrices. Es lo importante que esté regulado el uso de la inteligencia artificial. ChatGPT OpenAI tiene una versión gratuita que tiene 175 mil millones de parámetros y luego hay una versión paga que tiene el triple, ¿sí? Entonces, eso también es importante. ¿Podemos utilizar la gratuita? Sí, pero tenemos que tener en cuenta que tiene ciertos límites. En cambio, la versión paga le podemos introducir texto, le podemos introducir fotos, es muchísimo más amplio el trabajo que realiza la inteligencia artificial ChatGPT paga. Pasamos a la próxima, Filmina, y acá yo traigo una imagen, siempre que damos estas clases, para generar impacto, les traigo una imagen de una serie de Netflix que es Show It Soulful, en donde vamos a puntualizarnos en torno a la importancia de la lectura de términos y condiciones cuando utilizamos plataformas que estén plagadas por inteligencia artificial. ¿Qué pasó en esta serie? Seguramente muchos de ustedes lo vieron. La persona usuaria de esta plataforma no había leído los términos y condiciones y la verdad es que en los términos y condiciones se hacía un uso totalmente exhaustivo de todos los datos personales de esta persona, al punto de que los derechos de imagen ni siquiera los tenía ella y se crea una historia en base a la vida personal de una determinada persona. Entonces, lo que nosotros generamos con esta imagen es la importancia de, al utilizar ChatGPT, por ejemplo, el de OpenAI, leer los términos y condiciones, ver qué es lo que establece. Nosotros, cuando dimos una charla acá para la escuela judicial, estuvimos haciendo un análisis de los términos y condiciones y ChatGPT, OpenAI, utiliza los datos, no solo nosotros de los usuarios, ¿sí? Cuando nosotros nos registramos, sino asimismo también los datos que nosotros cargamos. Y se los puede divulgar estos datos, incluso lo dice los términos y condiciones. Si lo llega a pedir cualquier persona, ellos pueden dar los datos. Incluso ya se generan perfiles, como por ejemplo las plataformas de economía colaborativa de Pedido Ya, en donde veíamos que si Carolina compra hamburguesas, ya le perfila que Carolina va a consumir hamburguesas. Lo mismo sucede con ChatGPT. Si yo todo el tiempo lo estoy utilizando para X materia, ya sabe OpenAI que Carolina tiene este perfil y si le piden información de Carolina, va a saber Carolina hace esto y esto y esto. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta de que esa información puede irse a cualquier lugar, ¿sí? De hecho, hoy el dato, como decimos, es el combustible de la utilización de la IA y es como si fuese el petróleo de la década pasada. Entonces, hay que ver, el tema de los datos es un tema que es totalmente relevante y es muy importante a la hora de utilizar este tipo de nuevas tecnologías. Pasamos a la próxima filmila. Veamos ahora los riesgos que genera la utilización de, el uso de ChatGPT. En primer lugar, hay una falta de comprensión del contexto.
¿sí? Es decir, no interpreta, si nosotros no somos bien específicos en los prompts a la hora de operar con ChatGPT, puede ser que nos lance de resultado algo que nosotros ni siquiera deseamos. Por eso es que es importante que para los usuarios de ChatGPT haya una capacitación en torno a qué es lo que le tenemos que preguntar, aprender este nuevo idioma, es decir, no, y empezar a utilizar la herramienta, ¿sí? Esto es sumamente importante y nosotros siempre lo remarcamos y es, mientras mejor nosotros conozcamos el uso del chat GPT, mientras mejor sepamos el manejo, hay un montón de artículos, hay un montón de cursos en donde nos explican cuál es el mejor prompt para poder obtener un determinado resultado. Y estoy hablando desde el punto de vista de la abogacía, no de cuestiones de índole X, sino de la abogacía en particular. Yo quiero un alegato. Bueno, usted le tiene que preguntar esto y esto y esto para obtener un resultado más eficaz. Yo quiero que me haga un dictamen. Bueno, te tenés que preguntar esto y esto y esto para que obtener una respuesta adecuada. Digo, hay un idioma nuevo que aprender respecto del uso del chat GPT. Y luego también hay otra cuestión muy importante, es el tema de los sesgos. Hay riesgo de sesgos. ChatGPT ha sido entrenado a partir de textos de Internet sin ninguna supervisión humana, que puede contener sesgos, imprecisiones o errores. Y esto puede dar lugar a que se proporcione información incorrecta o incompleta. El tema de los sesgos es fundamental, ¿sí? O sea, es como decimos, arrastra la información de Internet y esa información ni siquiera está supervisada. Con lo cual, no podemos dejar que el resultado que emita ChatGPT sea el que directamente presentemos. No, hay que nosotros estar visualizando constantemente y ver qué se puede utilizar y qué no. Y por otra parte, lo importante y que nosotros venimos a remarcar es que hoy la utilización de la inteligencia artificial generativa no reemplaza de ninguna manera la labor del abogado. Es un asistente calificado que nos ayuda en la labor diaria siempre y cuando tengamos los parámetros, tengamos establecido cómo es el buen uso y que estemos capacitados en torno a la utilización de la misma, sabiendo cuál es el prompt adecuado para determinado ejercicio. Pasamos a la próxima filmina y otro de los riesgos, y esta fue una nota, y seguramente todos la conocen, en donde un abogado estadounidense debió disculparse por presentar antecedentes falsos creados por el chat GPT y podría recibir una dura sanción. Esto es importante también, es decir, tenemos que tener en cuenta que siempre tiene que estar la supervisión nuestra. Digo, no podemos lanzar el chat GPT para que lo use cualquiera sin establecer para qué se puede utilizar o qué no, porque puede pasarnos esto, digo, y todavía es más grave que se presente en un juzgado un escrito con jurisprudencia inventada, que tal vez haya un error humano, digo, porque directamente ni siquiera lo pensó, lo sumergió en el chat GPT, le lanzó un resultado, lo presentó, y digo, también darle cierta impronta a la carrera nuestra como abogados, en donde tenemos que ponerle nuestro toque de color y de creatividad para evitar que sucedan estas cosas. Es decir, lo presentamos esto más que nada para que ustedes sepan los riesgos a los cuales estamos sumergidos en caso de que dejemos que todo lo realice el chat GPT y la inteligencia artificial. Bueno, hasta acá la parte introductoria en donde queríamos contarles un poco el uso, los riesgos, los beneficios y la necesidad de que exista de alguna forma, un control y ciertos parámetros respecto del uso. Le cedo la palabra entonces ahora a la doctora Gadea. Bueno, en adición a todo lo que nos contaba Caro, ahora conmigo vamos a profundizar un poco más todo este tema de la inteligencia artificial generativa y los modelos de lenguaje. Como bien la definió Caro, la inteligencia artificial generativa es aquella que tiene la capacidad de crear un contenido nuevo o editar el ya existente, ya sean textos, imágenes o videos. Dentro de este subcampo de la inteligencia artificial generativa encontramos a los famosos modelos de lenguaje, que son ChatGPT, DeepSeek, Copilot, Gemini, que son creados por las grandes empresas como OpenAI, Microsoft, Google. Y hoy vamos a estar haciendo referencia específicamente a ChatGPT, pero la realidad es que dentro de todos los usos son transversales y también se pueden replicar en las otras herramientas. Para entender el funcionamiento de los modelos de lenguaje, primero tenemos que entender la arquitectura que está detrás, es decir, las redes neuronales transformers. Son algoritmos de inteligencia artificial que imitan el comportamiento del cerebro humano. Es decir, esta arquitectura de redes neuronales transformer permite a los modelos de lenguaje reconocer patrones y generar predicciones siguiendo criterios probabilísticos. Todo esto a partir de la Big Data, como bien nos contaba Caro, que están entrenados con enormes cantidades de datos.
Por ejemplo, si yo entreno una red neuronal con muchos contratos legales, a partir de eso va a empezar a poder reconocer cláusulas comunes o riesgos de los contratos. Ahora que quiero hacer hincapié en esto de que los modelos no entienden ni saben cognitivamente en el término humano, sino que predicen textos, están creados para ser muy buenos prediciendo, es por esto que quiero hacer hincapié para cómo hacemos para aprovechar su uso al 100%. Ahí es que entra el concepto del prompt engineer, que es cómo interactuamos con la inteligencia artificial. El prompt engineer es básicamente el arte de crear prompts. Primero definamos prompt, que es un prompt, es la instrucción. Simplemente el simple mensaje que le doy a la herramienta, ese es mi prompt. El prompt engineer es el arte de crear prompts efectivos y útiles que acerquen a la herramienta al resultado deseado que tiene el usuario. Al día de hoy se desarrollaron infinitas técnicas de prompts, one shot, few shot, todo dependiendo de la cantidad de los ejemplos que le doy a la herramienta, pero lo que nos pareció imprescindible para esta clase introductoria es que por lo menos se lleven aquellos componentes imprescindibles que tiene que tener un prompt para que sea completo. Como vemos acá, en primer lugar, asignarle un rol. Puedo pedirle a la herramienta en mi prompt que actúe como si fuera un abogado especialista en derecho penal en Argentina. La instrucción clara. El objetivo a dónde quiero que llegue la herramienta tiene que ser claro y preciso. Necesito que hagas un descargo de tal cosa. El contexto. Como sabemos, estas herramientas, los sesgos algorítmicos de alucinación son inherentes a estas herramientas. Entonces, cuando me refiero a contexto, me refiero a toda la información relevante, a todos los datos que le puedo dar en qué estoy trabajando, de qué proyecto se trata, todo el contexto relevante para evitar que estas herramientas caigan en ambigüedades. Como dijimos, predicen texto, o sea, si no tienen contexto, alucina. El formato deseado, en el formato deseado de la respuesta nos referimos con el público destinatario, si quiero que tenga un lenguaje técnico o no técnico, si quiero que la respuesta sea en un cuadro, si quiero que sea la cantidad de párrafos que quiero que tenga la respuesta. Dentro del formato deseado también le puedo poner todos los parámetros como quiero que sea la respuesta. Y después por último tenemos a las advertencias y los ejemplos. Si tengo documentos de ejemplos en los que quiero que sean la respuesta que quiero que llegue la herramienta, siempre son un plus. Y las advertencias, por ejemplo, puede ser, ahora que estos sistemas están conectados en línea, que no busque información externa, que utilice las fuentes que yo misma le proporciono como usuario. Los usos transversales de ChatGPT en la labor jurídica podemos resumirlos a los más importantes en la búsqueda de información existente, como doctrina, jurisprudencia. Acá van a ver en el Power que puse a una aplicación que se llama DocIA, Inteligencia Artificial Legal, que fue desarrollada por un abogado argentino y es una herramienta de inteligencia artificial que está creada solamente con fallos existentes. O sea, con esto mitigamos y reducimos al cero el riesgo de alucinación. La interpretación de principios jurídicos, la síntesis de documentos judiciales, sentencias, resoluciones o artículos. Acá también, como ven, les puse entre paréntesis el nombre de otra aplicación de inteligencia artificial que es bastante nueva y me gustaría que se la lleven de esta clase. NotebookLM está generando un impacto muy importante en todo lo que es inteligencia artificial. Los invito a que pongan NotebookLM en Google y van a ir con el link a esta aplicación. Es una aplicación donde el usuario puede crear cuadernos de trabajo, te permite ingresar hasta 50 fuentes y dentro del cuaderno te puede hacer resúmenes, síntesis, guías de estudio, te crea podcasts con las mismas fuentes que vos le ponés, crea mapas conceptuales. La realidad es que es una herramienta que se está empezando a usar un montón y es súper práctica, así que los invito a que se lleven esto, los que no los que la conocían muy bien y los que no la conocían, que la prueben, vale la pena. Otro uso transversal puede ser la generación de borradores o documentos, todo esto preliminares claramente, transformación de textos, argumentos jurídicos, en el cambio del lenguaje técnico, ahora que estamos con la movida de esta del lenguaje claro, análisis de documentos judiciales o legales, revisión de grandes volúmenes de documentación. Lo más importante, en conclusión, como les puse ahí, la supervisión humana.
No todo lo que brilla es ChatGPT. En conclusión, son herramientas que traen aparejados un montón de beneficios como la automatización del trabajo, pero al mismo tiempo no todo lo que brilla es ChatGPT. Tenemos que hacer hincapié en la supervisión humana durante todo el ciclo de uso de la herramienta, de principio a fin. Ahora pasamos al tema de las técnicas de anonimización. En nosotros, más que nada, nuestra labor jurídica diaria como abogados que manejamos continuamente datos sensibles, información confidencial, nos parecía importante que se lleven también de esta clase las técnicas más conocidas y las más recomendadas en buenas prácticas por organismos internacionales de anonimización. Después voy a ir a ChatGPT, les voy a hacer una muestra también para no adelantarme de cómo podemos también controlar los datos que procesa o no la herramienta. Pero dentro de las técnicas de anonimización, teniendo en cuenta que estas son herramientas que se alimentan de todos los datos que recolectan de los usuarios, las técnicas más conocidas tenemos en primer lugar al enmascaramiento de datos. Como ven ahí como un DNI queda enmascarado. En segundo lugar tenemos la supresión o eliminar o esconder por completo el dato. Adobe, por ejemplo, Adobe PDF tiene una función para esto. La pseudoanonimización, sustituir el dato. Marcos Pérez como persona uno. La realidad es que con estas técnicas de anonimización, lo mejor sería una combinación de las técnicas de anonimización con el control de la memoria de ChatGPT. La idea, la finalidad de todo esto es mitigar riesgos. La realidad es que nosotras no podemos aseverar a ciencia cierta, pero sí estas son las técnicas más usadas y reconocidas y recomendadas por organismos internacionales a la hora de implementar, para cumplir con todas las políticas de compliance, a la hora de implementar inteligencia artificial generativa cuando estamos tratando al mismo tiempo con información sensible y confidencial. ¿Cómo controlar la memoria de ChatGPT? Una de las últimas actualizaciones de ChatGPT fue que ahora podemos editar, ver y eliminar como la memoria que tiene la herramienta de nosotros como usuario, es decir, nuestro perfilamiento. Primero, para entender esto, tenemos que entender que ChatGPT se puede decir que tiene dos capas de memoria. Primero, la memoria per se, la memoria por sí misma, que es la memoria que va creando el sistema a medida de todos los documentos que yo le voy proporcionando, de todas las preguntas. Se puede decir que a medida que voy iterando cada día más con el chat GPT me conoce más, o sea, la performance, la memoria que tiene la herramienta hace que la performance del modelo sea mejor, porque sabe de qué trabajo, a qué me dedico, cuáles son mis intereses. Y por otro lado tenemos el historial de la memoria, que son historiales que ahora vamos a ver la opción, cómo quedan guardados en ChatGPT. Ahora voy a ir a dejar de compartir para ir al chat y mostrarles. ¿Cómo podemos editar la memoria de ChatGPT? Voy a ir bien lento, así todos podemos ser. Acá estamos en ChatGPT. Vamos a nuestra fotito, arriba a la derecha, configuración, personalización. Y acá van a ver cómo yo tengo todo activado justamente porque a mí me sirve que cuando yo trato con información sensible o confidencial, combino lo de eliminar la memoria con las técnicas de anonimización. Pero a mí me sirve que el modelo tenga un perfilamiento digital, que sepa quién soy, que sepa a qué me dedico, que sepa cuáles son mis intereses, que sepan los proyectos en los que trabajo, porque eso hace que la performance de la herramienta sea mejor. Cuanto más me conoce, todas las respuestas y los resultados que dé la herramienta van a estar más alineados a mis objetivos. Pero al mismo tiempo también corro riesgo de privacidad y de datos. Por eso lo mejor y lo más recomendado es hacer una combinación de control de la memoria y técnicas de anonimización. Volviendo a la memoria, acá como ven, personalización. Hacer referencia a las memorias guardadas, yo lo tengo activado, pero a los casos que estemos manejando información confidencial, podemos entrar a las memorias y ahí tan simple como eliminar, olvidar una memoria, o podemos también eliminar todo, y esto hace que ChatGPT no recuerde nada de las conversaciones que tuvo conmigo, y volvemos a foja cero. Otra de las maneras, esto para manejar las memorias, elijo qué quiero que recuerde yo usuario, elijo qué quiero que
ChatGPT recuerde en su memoria nuestras conversaciones. Y si quiero directamente que el modelo no procese ninguno de mis datos, ninguna de mis conversaciones, hacemos lo mismo. Voy de nuevo lento para que todos lo vean a mi fotito acá arriba, configuración. En vez de ir a personalización, en este caso, voy a controles de datos. Mejorar el modelo para todos, yo lo tengo activado porque como les dije, a mí me sirve que el modelo tenga un perfilamiento digital mío como usuario, pero lo podría desactivar y con esto me aseguro que el modelo no procesa ninguna de mis conversaciones que tiene conmigo, no hace un perfilamiento de mi usuario. Podemos decir que el modelo no me conoce en nada, no utiliza todos mis datos no utiliza ninguno de mis datos para mejorar sus modelos, no hace este proceso se llama fine tuning, ajuste fino, cuando utilizan los datos de los usuarios para mejorar a sus modelos. Ahora voy a volver al PowerPoint. Por último, me quiero ir con esta pregunta antes de abrir a debate. Eh, ya les adelanto, para mí la respuesta es que no, que la tecnología, por lo menos al status quo que estamos hoy, no reemplaza lo que es el criterio y la empatía humana, pero al mismo tiempo no podemos desconocer todos los beneficios que trae aparejados. Creo que lo que tenemos hoy es un desafío de cómo vamos a implementar de manera ética y jurídicamente responsable estas tecnologías en nuestra labor diaria y que sean un complemento y no una barrera en el acceso a la justicia. También creo que los abogados nos tenemos que salir un poco de nuestra estructura tradicional para entender el trasfondo de estas tecnologías, más cuando vemos ejemplos de casos como Estados Unidos, China, Estonia, que aplican inteligencia artificial generativa en tribunales de manera general. Pero bueno, ahora le paso la palabra a Caro o a ustedes para abrir debate y escucharlos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Melania. Bueno, Melania estuvo ahí abriendo un poquito lo que es ChatGPT. No sé si alguno de ustedes queríamos preguntarle si utilizan en la labor diaria esta herramienta o si utilizan otras, que si saben cómo hablarle a la inteligencia artificial, lo que mencionaba recién Melania de los prompts, de cómo se ingresa, cómo se habla. Queríamos preguntarle un poco y que nos puedan nosotros preguntar respecto a algunas dudas de la utilización de la misma. Yo sé que tal vez de alguna forma no muchos la usan porque no está recomendado y porque no tenemos, por eso hablaba al principio de buscar que exista la estandarización y existan ciertos parámetros respecto del uso, en cuándo usarlo y cuándo no. Le dije a Melania que les explicara un poco el tema de cómo hacer para que los datos no queden dentro de la aplicación, porque como nosotros en Defensoría trabajamos con asistidos y tenemos que preservar a la persona, bueno, que ella explique un poco cómo hacer para evitar que esos datos queden dentro de la plataforma o cómo hacer para que no se guarden. Queríamos preguntarle un poco a ustedes y que obviamente puedan a nosotros preguntarnos de la utilización y que podamos hacer en vivo tal vez el uso de la herramienta como para que lo vean. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, Melania. Bueno, como bien dijeron las expositoras, pueden formular preguntas por el chat o si no, si alguien quiere levantar la mano, eh, abrimos ahí el debate. Alguien que se anime. Ahí está. Ahí está Raúl. Raúl, para romper el hielo. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Raúl. No sé si me escuchan bien porque tengo un problema justo con el micrófono, con la notebook y estoy con el celular pero No, bueno, se escucha muchas gracias perfecto. primero perfecto. Nosotros no lo podemos utilizar, pero puntualmente yo lo uso de vez en cuando se nos complica, porque la verdad que tenemos muchísimos usuarios y las consultas por ahí son media complejas en la defensoría. Y sirve, la verdad que a mí particularmente me sirve muchísimo en cuanto al tiempo, o sea, para formular textos y demás,
eh, sirve muchísimo. Ahora bien, sin supervisión es muy complejo porque te puede, no sé si es que yo no lo sé utilizar, digamos, pero es imposible, pues estaba escuchando hoy que la anécdota esa de la abogada de Estados Unidos que había lo subió así al texto, sí, te puede tirar cualquiera, digamos. Así que la verdad que en ese sentido es cierto. Sí, si le pones parámetros, te puede ayudar muchísimo. La verdad que es un asistente espectacular, pero no tenemos habilitado, nosotros, por ejemplo, no tenemos habilitado acceso a eso. O sea, es como un doble trabajo. Muchas veces lo que se hace ahí en el momento, no tenemos ni siquiera internet, digamos. Pero bueno, está bueno como futuro, en un futuro poder utilizarlo capaz sería de gran utilidad, siempre y cuando, no sé, capaz tendría que ser no tanto un sistema abierto, sino un sistema cerrado. O sea, eso sería lo ideal. Pero la verdad que en este momento no, para mí no están dadas las condiciones como para poder utilizarlo, me parece a mí. Bien. Sí, por eso decimos que los sesgos de alucinación son inherentes al funcionamiento de estas herramientas, por eso hacemos hincapié en la supervisión humana durante todo el ciclo de uso de esta herramienta. Mel, Eso siendo al caso del ejemplo del caso de el abogado de Estados Unidos. Mel, ¿sabés que recién en el chat vi que hay una persona que no sabe cómo ingresar dentro de ChatGPT? Es decir, tal vez nosotras estábamos hablando de la herramienta como si ya la utilizaran, pero hay muchas personas que ni siquiera saben dónde tienen que ingresar. ¿Vos podrás mostrar cómo se puede ingresar y demás? O sea, la versión que es gratuita y la versión que es paga como para que se visualice. Dale, Caro, ahí voy. Dale. Ahí creo que yo vi que alguien consultó y tal vez muchos no, ni siquiera saben de la existencia de esta herramienta. Mientras van buscando los que levantaron la mano, Juan Alberto y Gonzalo y Sergio. Luego de esta explicación, ahí le daremos la palabra. Pero por favor dejen la mano levantada, así los voy dando en ese orden. Ahí Gracias. voy a compartir pantalla. Primero entro al link con poner ChatGPT en Google, chequeo que SEO el chatgpt.com y van a encontrar ahí. Pueden hacer preguntas sin iniciar sesión, pero siempre es recomendable iniciar sesión porque van a tener mayor acceso. Van acá a la derecha, inicio sección. ¿Me está funcionando? A ver qué está cargando. Ponen su dirección en primero, si no lo crean, se tienen que suscribir, completan todos los pasos de suscripción, si no, dirección de correo electrónico, continuar, yo ya voy a continuar con Google. Y ahí muchas veces yo ya porque tengo el perfil ingresado, pero hay algunos casos que entiendo que si no, ni siquiera tienen creado su perfil, van a tener que crearse un perfil, que ahora lo muestro a eso también. Y ahí van a entrar acá en la barrera de la parte izquierda, tienen chats, tienen GPTs, tienen el historial de sus chats. Acá arriba tienen como personalizar ChatGPT, configuración. Otro tip que les doy, si quieren, los que ya tienen cuenta y utilizan, que me imagino que deben ser la mayoría o no, en personalizar ChatGPT pueden elegir de decirles cómo debería llamarlos. En mi caso tiene mi nombre, a qué me dedican, sabe que soy abogada, que estoy cursando un posgrado, que soy investigadora, que soy docente. En otro punto también le pueden pedir qué cualidades o cómo quieren que sea en la respuesta. Yo en mi caso le pido que use el humor rápido e ingenioso cuando sea apropiado, que sea respetuoso siempre, que use un tono formal y profesional, que hable con naturalidad, sea expresivo y que adopte una visión de futuro. Y acá también tienen más opciones y pueden seguir completando algo más que ChatGPT debe saber de ti. Estos son todos puntos para seguir, para personalizarlo. Ahora vamos a ver cómo es cuando no tengo cuenta. Vuelvo a la página de ChatGPT, iniciar sesión. No tienen cuenta, apretan en suscribirse y ahí van a poder seguir todos los pasos poniendo una dirección de correo electrónico para crearse una cuenta. Bueno, ahí está como Melania explicó recién cómo loguearse. Está el OpenAI pago y el OpenAI gratuito, que tiene otras características, como vimos en la presentación,
tiene mayor capacidad de adquirir datos, entonces va a ser mucho más preciso el pago, hay posibilidades de ingresar imágenes, textos, es muchísimo más efectivo el pago. La realidad es que nosotros en el Ministerio Público de la Defensa no tenemos usuario, esto lo digo porque me lo han preguntado, no tenemos ningún manual de uso, no tenemos usuarios de la Defensoría para utilizarlo, pero la realidad es que, como veíamos al inicio, es una herramienta que vino para quedarse y muchos de nosotros la utilizamos más allá de que no haya una regulación específica del manejo. Lo que queremos remarcar es que es muy importante la generación de los prompts adecuados para poder obtener un resultado específico. Si quieren, después les podemos compartir porque hay un manual en particular en donde especifica los prompts de acuerdo al tipo de escrito judicial que nosotros querramos hacer, así que ese se lo vamos a facilitar a Jorge para que lo comparta. Esta es una clase introductoria, no quisimos hablar mucho de escritos judiciales, pero la realidad es que seguramente va a dar lugar a que se den mayores charlas en donde se explique puntualmente qué es lo que se quiere hacer con el uso del chat GPT respecto a lo que nosotros hacemos desde el punto de vista de la Defensoría y de otras actividades, pero lo importante es que empiecen ustedes a utilizar la herramienta. Es súper útil siempre y cuando la utilicen de manera adecuada y siempre y cuando exista el control y el ojo humano respecto al resultado que lance la aplicación. Como decía Melania, tiene que estar el control humano dentro de todo el proceso del uso del chat GPT. Recién creo que llegué a ver una pregunta que hicieron en el chat en donde dice, ¿puede desprestigiar nuestro trabajo el uso del chat GPT? Y bueno, si no utilizamos los prompts adecuados, si no hay un control adecuado del ser humano y lanza un resultado que es totalmente atroz, que inventó jurisprudencia y dijo una barbaridad, y la verdad que sí. Por eso es que siempre tiene que estar el ojo humano mirando qué es lo que se está haciendo o establecer parámetros en donde sí lo voy a usar, porque son escritos que están meramente estandarizados y que siempre tengo una persona que está haciendo ese escrito que en realidad lo hace automático e incluso esa persona se equivoca porque ya está podrida de hacerlo todo el tiempo igual, ahí sí, la realidad es que el uso del chat GPT es incluso hasta superior que el ser humano. Entonces, eso tal vez es importante gestionarlo dentro de la dependencia, ver para qué lo voy a usar y para qué no lo voy a usar. Si tengo que hacer, no sé, un alegato y algo en particular que necesito sí o sí que estar investigando y que requiere un trabajo más exhaustivo, y sí, ahí el tema del ser humano es fundamental. Ahora, tareas estandarizadas, yo les diría que para mí es excelente el uso del chat GPT. Sí, Bueno, ahí tal cual. Y también a medida que uno no va iterando, va desarrollando esta habilidad de prompting, también van a ir viendo que van a saber qué prompts itera bien con qué, dependiendo del proyecto o la actividad con la que trabajen. Entonces se van a poder ir creando también su propia cartera de templates de prompt, sabiendo a medida que con qué prompt llega la herramienta al objetivo deseado, depende de la tarea o el proyecto en el que estén trabajando. y incluso tal vez les digo otra cosa más que me pasa cuando damos estas charlas, es que me dicen, bueno, pero la gente más joven es la que está más aceitada con el uso de esta herramienta. Y les puedo decir que la realidad es que la gente más grande que tiene el conocimiento y que seguramente está más dotado de cuestiones doctrinarias y jurisprudenciales, corre con mayor ventaja que las personas que no tienen un conocimiento tan exhaustivo de la jurisprudencia y la doctrina, porque les lanza un resultado y ustedes lo tienen en la cabeza y cuando lo leen dice, ah, no, acá se equivocó. Digo, y tal vez una persona que no tiene ese conocimiento no lo puede detectar y dice, ah, che, me suena bien, yo presento esto. Entonces digo, hasta cuentan con una herramienta súper calificada para la gente que tiene mayor conocimiento doctrinario y jurisprudencial. Hay varias manos creo levantadas y no sé si... Sí, si les parece, bueno, el que primero levantó la mano es Juan Alberto, así que si querés, Paredes, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, quería por ahí compartir mi experiencia con esta herramienta. Yo personalmente la uso un montón, no solamente para el trabajo, sino para mi vida en general. Y de hecho, me apasiona. Y voy así polulando en diferentes IA diferentes. Por ejemplo, que yo, Leonardo, que es casi imágenes. Yo uso mucho Gemini ahora porque como se vincula con el correo electrónico, es más rápido, incluso, bueno, ahora los teléfonos ya vienen con Gemini y demás. Pero bueno, particularmente me pasa que, por ejemplo, hablaban de Pron, y yo, por ejemplo, lo he usado, ya como que lo he usado de tanta forma que yo, por ejemplo, tengo un Word donde tengo un Pron por cada tema. Entonces yo digo, Ah, eso bueno, me hoy voy a refiero. trabajar tal cosa, voy a eso, pego el Pron y digo, bueno, en base a este documento quiero que me respondas esto, ¿viste?
Y lo que estoy usando mucho, ¿qué pasa? Cuando vos abrís los PDF desde el Edge, que sería el otro buscador, ya directamente te da la posibilidad de usar Copilot, que es otra inteligencia artificial. Entonces yo ahí lo que hago, tiro el prompt, le digo, che, mira, necesito que me hagas un resumen de los hechos y que me marque las partes más importantes. Y eso me lo hace. Eh, Personalmente me parece una herramienta increíble y no solamente increíble, sino que me parece sumamente necesaria que aprendamos a utilizarla. Que es justamente con lo que hablaban, que justamente la gente hoy por hoy no sabe cómo utilizarla, porque personalmente, esto es una opinión personal, la inteligencia artificial es una herramienta muy, muy buena, pero es como que recién empezó y es como que muy tonta. Si vos no le sabes dar las indicaciones, te va a responder cualquier cosa. Y si no sabes salir de ahí, te va a ir embarrando y te va a ir metiéndote en algo que no querés. Y terminás generando otra charla. Pero bueno, yo creo que por ahí lo que habría que apuntar hoy por hoy es saber utilizar la herramienta. Y con respecto a lo que decía Caro recién, acompaño mucho con esto de que la gente más grande es la que tiene más ventaja. Porque justamente como es a veces como es muy tonta, si vos no le decís, che, fíjate que esto está mal, cuando vos le señalás, dice, tenés razón y ahí lo corrí. Me pasa que yo los escritos que genero con inteligencia artificial, que son muy básicos, tampoco es que armo algo muy rebuscado, siempre, obviamente, siempre después yo le paso mi impronta arriba, o sea, mi forma de redacción, lo que yo quiero agregarle y demás. Pero personalmente me parece una herramienta fantástica que si la sabes utilizar te acelera mucho el trabajo. Y más ahora, bueno, personalmente a nosotros nos pasa que parece mentira, pero como que siempre hay más trabajo. O sea, a medida que hay más trabajo, necesitas más herramientas para ir más rápido. Tal cual. Muy interesante eso que decís, Juan, de no quedarse con solo una herramienta, sino que yo también lo hago a veces cuando ChatGPT me da con un prompt, un resultado, después voy a Gemini o voy a Copilot y lo pruebo. Lo que decís de Copilot cuando abrís con Edge es porque Copilot es de Microsoft y Edge es el buscador de Microsoft, entonces están directamente integrados. Lo mismo pasa con todo el paquete Office, digamos, Word, PowerPoint, Excel. Em, y eso que decías de tener un Word con los templates es porque ya sabes con qué prompt performa bien la herramienta al resultado dependiendo del trabajo en el que estás queriendo llegar, ¿no es cierto? Y también tiene mucho eso que a mayor, hay veces que necesito un prompt simple porque la tarea es simple, pero a mayor complejidad de la tarea va a ser mayor la necesidad de elaborar un prompt con todos los componentes que vimos hoy. Siempre va a depender de la complejidad de la tarea. Vos sabés que quiero agregar algo más, que cómo empecé yo más que nada con el tema de la inteligencia artificial. Siempre me gustó el tema, pero bueno, un día, ahora que fue lo que me dije, esto es maravilloso. Yo, por ejemplo, veo muchas cuestiones de salud y me vienen con los certificados médicos y a veces son ilegibles. Y estaba, literal, capaz que estaba toda la mañana tratando de saber qué me decía. Yo un día agarré, bueno, cuando empecé con esto dije, a ver, saco foto y le digo, traducímelo. O sea, me lo traduzco en un 80%. Entonces ya con ese 80% pude armar el 20 que me faltaba. Y, o sea, lo que me demoraba toda una mañana tratar de hacer una vuelta, tuve que ir hasta el médico de tarde para que me diga qué era lo que decía. Y yo con esta herramienta ya lo puedo hacer mucho más rápido y me parece maravilloso. Ahora, quiero agregar algo más, que se ve que este tema de la inteligencia artificial está en boga en todos lados, que por ejemplo, Adobe Acrobat, si se fijan arriba, dice asistente de IA. Entonces también te da su propia inteligencia artificial para que trabajes con ella. Pasa que tiene que pagar y nada. Pero bueno, quería agregar eso, lo de los certificados fue una cosa que me explotó la cabeza. Y más si tenés un manuscrito, decir, che, pasámelo, va, con, va como piña. Tal cual. Sí, es que hoy se utiliza la IA para cualquier cosa, incluso, no sé, ves una lámpara que no es donde se compró, le sacas una foto y con el asistente de Google te dice la compraron en, no sé, Landmark. Entonces digo, a ver, esto estoy hablando ya no desde el punto del derecho, pero es una herramienta que nos facilita un montón el trabajo, pero como siempre remarcamos, es una herramienta. Y como decía recién Juan y Mel, el tema de también saber utilizar qué herramienta de IA es la adecuada para determinado caso, ¿sí? O sea, el tema de resúmenes, tal vez puedes utilizar determinada herramienta y ir como palpando. Digo, la única forma de poder aprender
a utilizar la inteligencia artificial es metiéndose en ella. Es decir, hoy ya vieron dónde hay que ingresar. Hoy Mail dijo, entren en ChatGPT, ingresen, pregúntenles y digo, y ustedes mismos van a ir generando sus propios prompts. Nosotros podemos facilitar doctrina en torno a los prompts, pero digo, la mejor herramienta para poder empezar a entender, o sea, lo mejor que nosotros tenemos es directamente empezar a utilizarla. Una vez que empecemos a directamente ayornarnos de ella, es muy simple. Lo único hay que empezar a meterse, digo, es lo que sucede. Hay que meterse, hay que visualizar, hay que registrarse. Digo, ya tenemos el tema de cómo evitar que los datos se fuguen. Bueno, a ver, empecemos a preguntarle y en base a eso vamos a ir viendo qué es lo mejor que le podemos preguntar y para qué lo podemos usar. Pero digo, si no lo usamos, si no lo abrimos, nunca vamos a saber y vamos a decir, no, no es para mí. La realidad es que no sabemos si es o no. Está, es una herramienta, un asistente calificado muy eficaz, por lo menos en donde yo lo uso constantemente, lo hago a través de IA y obviamente también lo controlo. Eso es lo importante, el control nuestro. Y lo importante para mí también a nivel institucional es que también tengamos un parámetro de para qué usarlo y para qué no, y que existan capacitaciones en torno a cómo genero un prompt, cómo se hace, para qué lo puedo usar, para qué no, digo, porque hay mucha gente que tal vez ni siquiera sabe cómo hacer para que me dé una determinada respuesta. Yo creo que tiene que haber mayor capacitación en torno a esto. Es como aprender un nuevo idioma, básicamente, la utilización de inteligencia artificial. Creo que hay varias preguntas también, manos levantadas. Sí, sigue Gonzalo Levi, le pasamos la palabra. Dale. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Lo mío es una consulta bastante concreta. Yo la verdad que también lo estoy intentando incorporar, obviamente, en la vida cotidiana y en cosas de derecho. Hasta ahora lo puedo usar para mejorar cosas de redacción o resumen de sentencias, pero la verdad que lo quiero utilizar para cuestiones más, no sé, por ejemplo, ahora se nos viene todo el tema de la aplicación del nuevo código, por lo menos acá en la jurisdicción de Capital Federal. Y es increíble cómo alucina la ChatGPT con el tema de los artículos, ni que hablar de los fallos. Y llega un momento que ya cuando a la quinta que le decís, no, te estás equivocando, ese artículo no dice tal cosa, dice otra, medio que te cansa. Entonces la pregunta concreta es, ¿hay alguna forma? ¿Es una cuestión del prompt? ¿Es una cuestión de utilizarlo? No sé, por ejemplo, probé pagar un mes y hacer los proyectos, que tiene una opción de proyectos en el ChatGPT. Tampoco se acuerda bien los artículos. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo para eso? Si es que se lo puede utilizar para eso o por ahora lo tenemos que utilizar para otras cosas más estandarizadas, como bien decía. ¿Cuál es la tarea concreta? No la entendí. Bien. A ver, por ejemplo, le pongo un escrito y digo, bueno, ayúdame a partir de ese escrito a buscar referencias normativas de esto. ¿En qué norma me puedo ayudar para agregarlo? ¿Qué fallos me puede ayudar para agregarlo? Los fallos hasta ahora, los que usé, algunos le pega, otros me doy cuenta que no, ese fallo no dice eso. Y en cuanto a normas específicas también, me dice, no sé, fíjate en el 195 del Código Procesal Federal que dice, y vos vas y te fijás y habla de otra cosa. Entonces la pregunta es si hay alguna forma de minimizar esa alucinación en esos temas. Como bien decíamos, la alucinación es un riesgo inherente a todas estas herramientas, no solo a ChatGPT, a Gemini, a Copilot, a todas. Yo lo que te recomendaría es por ahí que le des vos el artículo específico o que le des vos la fuente específica y que la adviertas que no busque fuentes externas, sino también te recomendaría que empieces a iterar y a probar en Notebook. Porque Notebook cuando te da las respuestas te da una cita y te dice de qué parte de las fuentes que vos le diste sacó esa respuesta. Puse el link de Notebook en el chat para todos. Perfecto, muchas gracias. Ahora seguiría Sergio Zacarías, perdón. Y después hay sí varias preguntas, como bien dijiste, Caro, en el chat. Adelante, Hola, Sergio. buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Sergio. Sí, Bien, perfecto. yo también más que nada compartir un poco la experiencia personal. Yo trabajo en la Defensoría Penal de Saspeña, aquí de Chaco, una segunda localidad, digamos, más grande de Chaco. No utilizamos mucho ChatGPT y me pasaba algo similar a lo
Gonzalo, que comentaba hace un rato, le pedía que me haga un escrito, los artículos que me daba eran incorrectos, le decía, está mal los artículos, tenés que explicar este artículo tanto, me los volví a dar mal y me di cuenta que también era un poco el prompt y, y cómo no se ocupa mucho, no lo ocupamos mucho, aparte mucho el tema de la tarea y demás, eh, eh, por ahí muy escueto es el escrito que brinda, entonces no se lo ocupa mucho. Pero justo ayer me puse dos tareas totalmente diferentes. La primera era que teníamos que analizar un caso, un homicidio complicado, tres imputados, pruebas, decreto de prisión preventiva. Es bastante complejo y estuvimos toda la mañana analizando, viendo la prueba y determinamos, llegamos con el defensor a cargo, Matías Kacheski, llegamos a la conclusión de que bueno, la mejor opción es realizar una oposición. Sí, ya con esa respuesta probé, digo, bueno, voy a seguir probando el tema de inteligencia artificial y me pasaba lo mismo que Gonzalo, creo que habló recién, tema de erraba a los artículos. Le pedí, preparame un escrito que diga tal y tal cosa y le erraba a los artículos. Entonces puse a buscar la otra tarea que tiene que ver con el prompt. Le pedí primero que sea especialista en creación de prompts legales y de ahí fui armando el prompt, un prompt legal, un prompt madre le llaman, digamos. Y luego de eso, de crear un buen prompt con la misma ayuda de inteligencia artificial, lo que hice fue subir todos los datos de la causa y subir la ley actualizada del Código de Procedimiento Procesal Penal de aquí de Chaco, junto con la Constitución Nacional, junto con el Código Penal, junto con algunos fallos al, al chat GPT, todo en PDF, y por suerte y con este prompt nuevo, fue todo acertado, incluso yo sin decir nada y ya conociendo la respuesta, ayer tuvimos 4 o 5 horas analizando la causa, simplemente hoy fue probar y en 5 minutos o creo que 15 minutos entre la carga de los datos, ChatGPT llegó a las mismas conclusiones, analizó correctamente esta vez los artículos, aplicó derecho comparado, llegó a la misma solución de una oposición, de la tarea defensiva sería una oposición ante el juez de garantías, pero lo hizo en 15 minutos. Y esta vez sí fue la correcta, pero fue no le pedí que buscara leyes ni nada de internet, simplemente yo les pasé en PDF y ahí me corrigió los errores. No sé si eso podría servir también para Gonzalo, pero bueno, esa fue la, a ver, fue una experiencia personal que se dio hoy, digamos. Después yo venía ya con temas diarios y muchas cuestiones eh, penales, digamos, de acá, pero siempre muy básico. Y hoy me sorprendió por el análisis que hizo detallado de toda la causa, lo que a nosotros nos llevó 4 o 5 horas ayer en la mañana. Hoy ChatGPT con este nuevo PRON y con todos los datos en PDF, las leyes, causas, prisión preventiva y demás, lo hizo tal vez en 15 minutos. Así que yo creo que es una cuestión también de aprender a utilizar y de ir mejorando y de aplicar la herramienta, porque la verdad que como nunca hoy fue una cuestión, vuelvo, reitero, en 15 minutos llegó a la misma conclusión de que nosotros hicimos ayer todo el análisis en 4 o 5 horas de evaluaciones, digamos. Claro, coincido con lo que dice Sergio. Yo les voy a dar un ejemplo de algo que yo hice a nivel académico que tenía que ver con una publicación de un artículo, en donde yo le facilité toda la información de distintos autores, de distintos lados al uso del chat GPT y le pedí que me armara un artículo, es decir, yo le di la información que quería que me procese. Yo le di los datos como si fuese una receta y me lanzó algo que era espectacular, incluso hasta mejor. Obviamente yo lo cambié, le fui agregando unas cositas, pero lo que digo es que yo le aporté la información. Si yo lo dejaba que de internet buscara la información, posiblemente me lanzaría cualquier cosa. Digo, capaz que Gonza, vos lo que podés hacer es tratar de dibujarlo y tratar de llevar vos a la aplicación a ver a dónde quiere ir. No dejarlo tan a que decida el software, sino que empezarle vos. A ver, supongo que debe ser más trabajo para nosotros encontrar, y digo, lo que va a hacer es un asistente, como si fuese
una persona que me resuma, que me coloque, que me saque, que me pegue. Em, Digo, y obviamente está en jugar un poco con ver cómo le pregunto e ir guardándolo, como dijo Juan al principio, los prompts, cuando un prompt es el adecuado, lo guardo. Yo ya sé que le pregunto de esta forma y yo ya obtengo una respuesta favorable y eficaz. Yo creo que está en ir probando y ver a ver hasta dónde puedo pedirle, porque si no lo que hace es, a mí me pasó al principio al utilizarlo, que digo, uy, me está tirando, yo no quería llegar acá, digo, uy, me embarra más la cosa, o sea, me genera más trabajo que resumírmelo. Y después, con la medida que fue pasando el tiempo, que fui leyendo, que fui viendo cómo le tengo que preguntar, o sea, le tengo que decir todo. Bueno, tengo que escribir, soy Carolina Arias, soy profesora de tal lugar, soy de Argentina, o sea, le digo todo como para que también lo lleve y lo voy conduciendo hacia lo que yo quiero, digo. Que a veces capaz le digo, quiero que me hagas un artículo para la ley de estafas bancarias. Y bueno, ahí me va a tirar cualquier zaraza, digo. Entonces, si yo voy y lo estoy perfilando para hacia dónde quiero que en realidad me dé una respuesta, voy a obtener una respuesta muchísimo más eficaz y adecuada a lo que yo pretendo. Pero le tengo que estar diciendo bien qué es lo que quiere, qué es lo que, o sea, fíjense que estamos hablando no con una persona, sino con un robot, una herramienta. Alguien levantó la mano. No, creo que fue un error, así que adelante, Caro. No, como que le digo, es muy importante el tema de los prompts, ver cómo hablarle, digo, tener en cuenta de que el otro lado no hay una persona, sino que es una máquina que no entiende a dónde yo quiero llegar. Entonces, mientras más específico sea como yo se lo pida, mientras más, tal vez parezca ridículo todo lo que le estoy diciendo, pero la realidad es que cuanto más específico sea lo que le estoy pidiendo, la respuesta va a ser más adecuada. Ahí veíamos en el perfil de mail que por qué tiene ese perfil puesto, por qué le decía, quiero que me utilices un término que sea sencillo, pero a su vez también novedoso o futurista. Bueno, también tiene que ver con qué tipo de información quiero que chupe Los abuelos. de la red. Eh, bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer otra pregunta. Hay unas preguntas en el chat. Una, por ejemplo, bien concreta, que, ¿qué opinan sobre la aplicación de inteligencia artificial en casos de violencia familiar? ¿Qué opinamos de la utilización del uso de, por ejemplo, de ChatGPT? ¿A qué te referís? No sé quién es la persona que lo hizo. La doctora Alicia Alcalá, no sé, Alicia, si querés, por favor, tomar la palabra. Específicamente para una causa, para que emita algún tipo de... Hola, ¿qué tal? Bueno, primero las felicito porque clarísimas las exposiciones, más para una ignorante como yo y también muy miedosa de todas estas cosas, porque creo que el miedo es lo que nos frena mucho, sobre todo a los de mi generación, ¿no? Ustedes ya se lanzan con todo. No, acá yo soy de Resistencia Chaco, hay un juzgado particularmente que aplica inteligencia artificial para las resoluciones de todas las causas de violencia familiar. Y es algo que, por ejemplo, yo disiento particularmente porque en esa materia es como que cada caso tiene su particularidad. Entonces, en realidad la pregunta quizás tuvo que haber sido más amplia. ¿Consideran que la inteligencia artificial es aplicable a todas las ramas del derecho? En general, familia, el derecho de familia es muy específico. Entonces, a eso me refería. Hola Alicia, bueno, gracias por tu apreciación y creo que tenés mayor ventaja respecto de la gente más joven en torno al uso de inteligencia artificial porque seguramente tenés un conocimiento súper amplio, así que es animarse solamente. Respecto del tema de la materia, a mí me pasó que yo hace un par de años estudié afuera en Salamanca todo lo que tenía que ver con el uso de lo que es prueba digital y inteligencia artificial. Agregale ahí, ponlo en su lugar. Y uno de los temas que se tocaban era Perdón, este, justamente el Caro, tema de, ay, no sé si ahí abierto. discúlpame. Sí, Sí, hay un micrófono de alguien Susana abierto. Funes. Perdimos, por favor, porque nosotros te silenciamos, pero se Se activa el abre. micrófono, no sé si de manera automática. Entonces te pedimos, por favor, que lo silencies. Por ahí estás con eso. Perdón, Caro, la interrupción, No, no pasa pero nada. Y lo que se tocaba justamente era el tema de las cuestiones de familia, en donde hay menores de edad y cierta sensibilidad que no se puede percibir mediante el uso de este tipo de aplicaciones. Sí se pueden utilizar
para casos que son netamente estandarizados y se daba el ejemplo, por ejemplo, del tema del robo de dispositivos móviles de celulares, en donde se detectaba a través de una herramienta que era Veripol de inteligencia artificial si la declaración de la persona que fue a denunciar el robo era verdadera o falsa. Entonces eran para cuestiones específicas, que es lo que hablamos al inicio. Tenemos que tener eh, una regularización o tener un estándar de para qué lo vamos a usar en cuestiones que son de derecho de familia, en donde hay temas que son súper sensibles, que no se pueden obviamente percibir con una máquina. Yo creo que la inteligencia artificial no sirve. Sí sirve para tareas que son netamente estandarizadas, pero para analizar, por ejemplo, a un menor de edad que va a declarar y demás, y después analizar todo el contenido, yo creo que ahí ya la inteligencia artificial, cuestiones emocionales o cómo habla la persona o qué dice, no lo puede resolver una máquina. Ahí sí o sí está el rol del ser humano. Entonces, no sé puntualmente qué es lo que hace esa herramienta, si es que emite tal vez un dictamen en torno a alguna cuestión en particular, pero hay ciertos temas en los cuales la inteligencia artificial para mí no se puede usar. Por eso es que tenemos que establecer sobre qué podemos usarlo y sobre qué no. Yo creo que, por ejemplo, en cuestiones de gestión donde yo trabajo, hay temas que sí con inteligencia artificial se pueden resolver, porque no, la verdad es que incluso hasta es más efectivo que lo haga una máquina que lo haga el ser humano, porque a veces o le falta esto, le falta lo otro, y la máquina sí lo detecta y lanza. No sé, en cuestiones de derecho al acceso a la información pública, que a mí me tocó trabajar un tiempo ahí, yo decía, estoy yo buscando la información que son temas que la realidad es que ¿por qué tiene que haber una persona que está 4 o 5 días buscándola si directamente mediante el uso de una herramienta como es la inteligencia artificial le puede emitir la información que está pidiendo el ciudadano? Digo, en esos casos, no sé, cuestiones de, no sé, estadísticas o cuestiones de algún tipo de un examen o algo que lo pueda resolver la IA, me parece que es genial. Incluso hasta reduce los tiempos y no tiene que haber un ser humano ahí buscando la información. Pero temas que son tan sensibles como en materia de derecho de familia, yo creo que hay que puntualizar sobre qué se puede hacer y sobre qué no se puede hacer. No sé si. Clarísima la respuesta. Gracias, Eh, gracias, amable. Aclaro que Alicia Alcalá es la defensora general de Chaco. Así que gracias, Alicia. Gracias, Felipe. Con respecto, perdón, hay una mano levantada, pero antes había aparecido una pregunta también por el chat de Gabriela Kolev, que consulta, bueno, con respecto a la utilización de esta herramienta, si puede generar desprestigio. Entiendo que un desprestigio para, bueno, el ejercicio de la defensa pública. Aclara que, bueno, no obstante que se puede tener una utilización como un uso auxiliar y de apoyo, pero bueno, ¿qué piensan con respecto al desprestigio de la utilización? Si es que conlleva algún desprestigio. Yo creo que si obviamente se tiene un uso responsable de la herramienta, se establece parámetros respecto del uso, no le veo un desprestigio. Ahora, si no tenemos un parámetro y la utilizamos para hacer cualquier cosa y dijimos que obviamente induce a error porque puede generar jurisprudencia falsa o errónea o inventar jurisprudencia o normas, entonces ahí sí, pero si nosotros la utilizamos responsablemente, hay un control del ser humano, yo creo que es una herramienta muy útil para los operadores jurídicos. Siempre y cuando obviamente hay un uso responsable, es decir, no como el caso que vimos en la presentación en donde un abogado presentaba un escrito, no lo había chequeado y había inventado jurisprudencia. Y bueno, ahí sí les voy a decir que me parece que sí va a desprestigiar el rol de la persona que lo está haciendo, pero si lo utilizamos de una manera correcta, estamos obviamente especializados en el tema, sabemos cómo usarla y demás, yo creo que de hecho todo lo contrario, van a decir qué bien trabaja esta dependencia que tiene además una herramienta que les acota los tiempos y tiene específicamente al ser humano que está en lo puntilloso y en chequear y hacer todavía más creativo el trabajo. Así que eso depende también de cómo sea el uso. Si es un uso responsable, pero adelante. Gracias, Caro. Bueno, vamos a las manos levantadas. Hay dos. La primera fue de Dana Quintar. Te damos la palabra. Hola, quería compartir la experiencia de uso de ChatGPT. Yo trabajo en la defensa pública de Santa Cruz. Tengo, perdón, tengo un usuario de ChatGPT pago y tengo configurados los bancos de leyes de uso para la consulta, digamos.
desde la Constitución Nacional y las leyes de esa jerarquía hasta las resoluciones internas del Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Y es ahí donde me apoyo para la consulta de la cosa cotidiana y para no tener que introducir datos sensibles de las personas, suelo utilizar lenguaje genérico del tipo, la cliente o el cliente tiene tal situación, cómo podríamos o cuáles serían, utiliza tal jurisprudencia, eso sé que es un punto sensible, así que suelo utilizar a referencia de lo que suelen utilizar mis superiores, ¿no? El defensor y demás. Mm, y también tengo un prompt de sistema donde ya tiene introducido los datos principales de la defensoría, cómo diferenciar, una instrucción de cómo diferenciar los tipos de encabezados, los cierres de los escritos que se confeccionan como modelo y demás. Por supuesto, después requiere del control, pero bueno, al tener cargado todas las leyes con marcadores, eh, a ChatGPT le resulta mucho más fácil y es más acertado en sus respuestas o en sus modelos que otorga. Eso, gracias. Bueno, gracias, Dana, por compartir tu experiencia. Y es lo que explicaba Melania en la presentación, el tema de persona uno, persona 2, persona 3, para evitar cargar información que de alguna forma pueda vulnerar derechos constitucionales. O sea que lo que ella manifiesta es que lo empezó a utilizar y de la propia utilización van naciendo. Ella no sabía de estas técnicas que Melania contó, tal vez, y intentaste de alguna forma buscar lo mejor para evitar que se fuguen datos. Bueno, le pasamos la palabra ahora a López Bravo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Eh, Primero, bueno, yo algo había acotado en el chat respecto a los que estaban usando ChatGPT. Me pasó exactamente lo mismo. Entiendo que luego estuve probando con Gemini. Gemini es mucho más acertado en no confundirse en artículos, por lo menos, incluso aun cuando uno le suba el documento, el texto legal, la doctrina, ChatGPT tiende a alucinar más o no le presta tanta atención a los números de artículo que para nosotros en los escritos jurídicos termina siendo muy relevante. Y comparto lo que muchos otros veían con su experiencia. Falla en eso, no hay forma de, por lo menos no encontré forma de cambiarlo, al punto tal que después probando Gemini, ahí sí encontré una solución. Y tanto en ChatGPT, esta es otra cosa interesante que comparto para quienes quieran usarlo, tanto ChatGPT como Gemini podés crear algunos chats individuales, entonces por ejemplo tenés un chat en Gemini se llaman gemas, entonces vos creás ahí una suerte de proyecto en donde, por ejemplo, ahora para casos nuevos, ¿no? Que eso está bueno para que, digamos, como titular de la dependencia, saber si el empleado que tomó el caso se hizo determinadas preguntas. Entonces, vos a ese chat o a esa gem le introducís ciertas preguntas que luego al que le toque el caso va a tener que pensar si, te fijaste si había DNI, te fijaste si había, yo estoy en la parte de salud mental, si había historia clínica, estaba firmada por 3 médicos la indicación médica, está notificado el causante, es decir, preguntas que, una suerte de checklist que a veces uno quizás en el día a día con el monto del trabajo se puede olvidar. Bueno, esa herramienta que se empieza a usar, digamos, como estandarización de procesos, te permite a vos que cuando llega algo para la firma, podés dar por cierto que si siguió ese chat, se hizo las preguntas que vos querés que se pregunten para ver un caso. Y el último uso que le di, que también me parece interesante, la verdad que llevamos muy buena estadística, aparte de la que tenemos, que, digamos, la obligatoria, y te permite hacer muy buenos trabajos con estadística. Ahí es mejor ChatGPT que Gemini. En cuanto a cuántas causas, digamos, cuáles tenés medias que hace 2 meses que no se movieron y que te dame agendamientos de en dónde tengo que buscar más información, cuáles tengo que activar. En ese sentido,
ChatGPT es mucho mejor para, le pasás la base de datos y te dice, estas son las que tendrías que mover porque hace 2 meses que no se mueven o estamos esperando notificación en tales. Entonces, en ese sentido es muy, muy piola. Lo que le faltaría, y esto sería algo indispensable, es tener, no sé si todos manejan el sistema, el Lex del Poder Judicial, necesitaríamos tener alguna manera de integrar el sistema del Poder Judicial de una manera más flexible al ámbito, por lo menos de la defensa pública, donde trabajo yo. Eso sería, pero ideal para tener en base a esa integración el dato real, concreto, obtenido de la base de datos del Poder Judicial y no tener que, digamos, perder el tiempo, en definitiva es perder el tiempo de descargarlo, bajarlo, subirlo a otra base de datos. Nada, era eso, era compartir mi experiencia principalmente con lo de Gemini. Así que bueno, y gracias. Ahí, gracias a vos por compartir tu experiencia. Ahí a eso que hacías referencia de los GPTs, me imagino que tenés usuario pago entonces, porque en GPT para el usuario básico, el gratuito, hoy no hablamos de ese tema porque entendí que no la mayoría, algunos ni siquiera tenían usuario o tienen usuario gratis. Pero en GPT, desde el usuario gratis, podés acceder a otros GPTs de empresas privadas que hicieron, digamos, sus propios GPTs a través del fan tuning, que es este proceso de ajuste fino que ponen a disposición de los usuarios de GPT gratis o pagos. Si tenés el pago no tenés acceso ilimitado, pero al tener el gratis sí tenés acceso ilimitado. Lo que teniendo el gratis no podés crear tus propios GPTs. Podés acceder a los de la Store de GPT, pero no crear el propio. Eso sí es un beneficio también que tiene el hecho de pagar los $20 de GPT Plus y pudiendo poder crear tus propios GPTs, laburando también con proyectos ahí. Pero sí, desde el usuario gratis no se puede. Solamente puedes tener acceso a la Store, pero tienen acceso limitado. Sí, sí, en mi caso tengo esa versión paga, pero igual, aun cuando por eso insisto que, y el Gemini también, tengo la versión paga hace poco, pues también te da más disponibilidad de guardar material y más, te da 2 teras para tener el Drive, pero es mucho más acertado, incluso, esto quería agregar, tiene una función Gemini que es la de research, no la de investigar. Entonces vos Investigación profunda. Exactamente, eso es buenísimo. Es como cuando te sentás a pensar un caso, es como tener, a veces nos sentamos 2 o 3 a pensar un caso, alguien estaba hablando recién, nada que ver con lo que hago yo, pero de un homicidio, de repente es tener a una persona más que te ayude a pensar, no para que te dé una solución, pero que te tire ideas o puntas, probaste tal cosa. En ese sentido, esa investigación profunda es buenísima. Sí, a eso nos referíamos cuando decíamos que dentro de uno de los puntos aplicables de la inteligencia artificial a nuestra práctica jurídica puede ser esto, la ampliación de los argumentos, la lluvia de ideas. Para eso son asistentes súper útiles. Gracias. No, nada, ustedes. Bueno, gracias. Bueno, hay muchos comentarios en el chat, como seguramente estarán viendo, también contando sus experiencias personales. Así que desde ya muchísimas gracias por la participación. No sé si alguien más quiere formular alguna otra pregunta o comentario. A mí me quedó Tenemos que ver. resonando lo que Sí. dijo recién el doctor López Bravo respecto de generar tal vez algún sistema que pueda enlazarse con el Lexien y que está Mel, que trabaja en IALAB. No sé si hay algún organismo que ya ha diseñado algún software en particular como para que se pueda utilizar específicamente, porque también podría ser que nosotros desde el punto de vista de la defensa pidamos a IALAB que diseñe inteligencia artificial puntualmente para nosotros. Y eso te pregunto a ver si, porque también sería A mí, como, Caro, sí, a vos, Mel, para empezar a cranearlo, digo, porque sí, hoy estamos sí. Yo creo que sí se podría, a ver, habría que definir bien objetivos y parámetros y qué se busca, pero sí, tranquilamente. porque Desde el IALAB ya se crearon un montón de este tipo de aplicaciones. La que se usa, por ejemplo, en el Ministerio Público Fiscal.
Prometea, que ya se viene desarrollando hace un montón de tiempo. Pero bueno, también podríamos pensar, hoy hablamos del uso del chat GPT que está abierto al público en general, pero también hay inteligencia artificial que utilizan distintos organismos públicos. Y ahí mencionábamos el tema Prometea, que emite dictámenes y que fue realizado por IALAB. Pero bueno, también nosotros del Ministerio Público igual no contamos con mucho presupuesto, pero bueno, también pensar primero arrancar con el uso de lo que estuvimos viendo hoy y luego ver la posibilidad de, si todos empezamos a utilizar inteligencia artificial, tal vez diseñar algún software en particular que pueda servir para la defensa pública, que se pueda enlazar, bueno, habría que hacer convenios con el Poder Judicial, digo, se pueda llegar a generar algo nuevo. De hecho, sé que el Ministerio Público Fiscal de la Nación hace unas semanas lanzó un programa respecto de la utilización de inteligencia artificial, en donde ese programa es un proyecto piloto que colabora con todas las dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Nación para que las distintas dependencias empiecen a ayornarse con el uso de la IA y los prompts y colaborar para que todos empiecen a usarlo. Es decir, se está generando ya en otros organismos el uso masivo y ya desde el punto de vista institucional de inteligencia artificial. Bueno, también pensar en la idea de si todos empezamos a usarlo, si es una herramienta eficaz, bueno, tal vez diseñar alguna herramienta en colaboración con el laboratorio para la defensa pública. Muy buena idea. Bueno, no sé si alguien más quiere formular algún otro comentario o consulta. Tenemos unos minutos todavía. Perdón, interrumpo sobre eso que se habló al final. Yo informalmente conversé con un secretario de Informática de la Cámara Civil a ver si esto era posible, viable, y la respuesta fue que esto depende estrictamente de DGT de la Corte Suprema, que en todo caso, pero un poco para darle una idea ahí a que si se puede instrumentar, sería la Corte Suprema la que debería compartir, no sé, ahí la parte técnica, cómo sería su base de datos, su acceso, para que eventualmente el Ministerio Público pueda tener digamos, este enlace más directo al sistema. Nada, esa acotación solamente. Bueno, no es un Bárbaro, imposible, gracias. no es un imposible. Adelante. Bueno, si no me das preguntas, no sé, Caro, Melania, si quieren hacer algún cierre de conclusión y unas palabritas o vamos cerrando aquí. Gracias. Bueno, le Perdón, agradecemos a todos. No sé si Sí, alguien quiere hacer alguna pregunta más. alguien habló, no ulti- sé. sí, acá, perdón, lo último. No sé si pueden mandar algún texto, algo que nos siga metiendo en tema, artículos, libros, a mí me vendría bien si pueden mandar por mail, tal vez el nombre de algún autor que sea copado leer. Dale, vamos a compartir con los organizadores para que compartan con ustedes. Sí, les vamos a compartir el Muchas PowerPoint gracias. y vamos a compartir material para que sea de fácil lectura para que puedan ya empezar a utilizarlo. Bueno, entonces hacemos el cierre, Seba. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber compartido las charlas de hoy. Agradecemos a Sebastián, a Jorge, a Milagros eh, y a todos los que estuvieron hoy presentes al habernos escuchado hoy. Cualquier cosa quedamos a disposición, seguramente que va a dar lugar a que se generen nuevos encuentros. Es un tema que está súper en boga de todos y bueno, estamos a disposición para lo que necesiten. Agradezco también a la doctora Melania Gadea por haberme acompañado hoy y le cedo la palabra a Melania. Bueno, lo mismo en adición un poco a lo que decía Caro, muchísimas gracias a todos, a los organizadores por convocarnos y a ustedes por escucharnos y esperemos que se sigan promoviendo este tipo de iniciativas que están buenísimas y es algo que ya antes era el futuro y ahora es el presente que nos está interpelando a todos. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes dos, Melania y Carolina, la verdad que excelente. Están viendo ahí los comentarios, seguramente están leyendo, que bueno, muchos agradecimientos, la verdad que muy útil. Seguramente vamos a repetir, vamos a pensar una segunda clase por ir con algo más avanzado, no estaría nada mal. Como bien dicen, es algo que ya está instalado, así que hay que charlar, hablar, ponerlo sobre la mesa
y usarlo de la mejor manera posible y responsable. Así que eso. Bueno, les agradecemos también a todas y todos ustedes por aquí, por estar participando. Un saludo a Romina Saúl, también otra defensora general de Santa Cruz que está participando y nos mandó saludos por el chat. Así que bueno, nos vemos entonces la próxima clase en junio. Nuevamente, mil gracias, Caro y Melania. Gracias, buenas tardes. Gracias.